Bienvenidos a este módulo de entrenamiento de termometría de Well Challenge. En Well Challenge nos especializamos en ayudar a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud a brindar la mejor atención a los pacientes mediante el desarrollo de productos innovadores, tecnologías de avanzada y soluciones de vanguardia que permiten atender más pacientes, detectar más enfermedades y contribuir de esta manera a mejorar la salud en el mundo. A continuación, presentaremos el termómetro electrónico Short-Temp Plus con tecnología patentada de Well Challenge para la medición de la temperatura oral, axilar y rectal en pacientes adultos, pediátricos y neonatales. El termómetro Short-Temp Plus es usado alrededor del mundo como el nuevo estándar de oro para la medición de la temperatura corporal para todo tipo de pacientes en los diferentes ambientes clínicos y hospitalarios. La tecnología Short-Temp Plus ha sido validada como una alternativa segura, costo-efectiva y confiable para el reemplazo del termómetro de mercurio. Incluso, en estudios clínicos independientes, la tecnología Short-Temp Plus es comúnmente usada como patrón de referencia para realizar comparaciones entre otras tecnologías de medición de temperatura. En esta sección, estudiaremos en detalle la tecnología Short-Temp Plus de Well Challenge, su principio de funcionamiento y características más relevantes. El Short-Temp Plus está disponible en diferentes presentaciones, de mano, con soporte de pared, soporte móvil o integrado en los equipos de signos vitales. ¿Por qué la tecnología Short-Temp Plus de Well Challenge se diferencia del resto de los productos disponibles en el mercado? Por su confiabilidad, rapidez, facilidad de uso y seguridad para el paciente. Para asegurar la confiabilidad de las mediciones, el Short-Temp Plus realiza una verificación automática de su funcionamiento cada vez que se va a utilizar y advierte por medio de mensajes de error en la pantalla si existe alguna condición de falla o alerta. Adicionalmente, permite verificar la calibración cuando se requiera certificar su correcto funcionamiento. La tecnología Short-Temp Plus utiliza el principio físico de equilibrio termodinámico, el cual ocurre por contacto y transferencia de calor, en este caso, entre el cuerpo del paciente y el metal del sensor de medición, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. El Short-Temp Plus es un termómetro electrónico predictivo, que tiene la capacidad de calcular, en pocos segundos y con exactitud certificada, la temperatura corporal del paciente. Esto se logra midiendo la transferencia de calor entre el tejido del paciente y el sensor del termómetro durante 4 segundos para predecir la temperatura de equilibrio térmico que mediría un termómetro no predictivo después de 3 a 5 minutos de contacto con el tejido. El Short-Temp Plus utiliza diferentes algoritmos matemáticos dependiendo del modo de uso y del paciente, debido a que la transferencia de calor varía de acuerdo al tipo de tejido involucrado. Esto asegura una mayor exactitud de la medición. De esta manera, para una medición oral en todo tipo de pacientes, la medición tardará de 4 a 6 segundos. Para una medición axilar adulto en pacientes a partir de 18 años, la medición tardará de 12 a 15 segundos. Para una medición axilar en pacientes pediátricos menores de 18 años, la medición tardará de 10 a 13 segundos. Para una medición rectal en todo tipo de pacientes, la medición tardará de 10 a 13 segundos. Estos algoritmos están respaldados por estudios clínicos específicos para cada lugar del cuerpo donde se realiza la medición. Todos los termómetros están compuestos por 2 partes principales, un elemento sensor y una pantalla o escala de lectura para visualizar el resultado de la medición. El sensor es la parte más importante del termómetro, ya que es el encargado de medir la transferencia de calor entre el paciente y el equipo. El Short-Temp Plus está compuesto adicionalmente por un compartimiento protector del sensor de temperatura. Al retirar el sensor de su compartimiento protector,
el termómetro se enciende automáticamente y el sensor se autocalienta a 35 grados Celsius para optimizar el tiempo de medición. En la pantalla del equipo podemos verificar con iconos visuales el modo de funcionamiento, unidad de medida y el estado de la batería. El termómetro Short-Term Plus además posee botones de ajuste de parámetros. La configuración predeterminada define el modo de uso y la unidad de medida. Sin embargo, estas opciones pueden ajustarse según sus necesidades usando el botón de selección de modo y el botón de grados Celsius o Fahrenheit. El botón de memoria Recall en los termómetros modelos 690 y 692 se usa para recuperar el resultado de la última medición de temperatura realizada y el modo utilizado para la misma. El modelo 692 incluye características adicionales al modelo 690, dentro de las que resaltamos: pantalla retroiluminada para facilitar la visualización de resultados en ambientes con poca luz, un cronómetro para facilitar la medición de la frecuencia respiratoria y pulso durante las rondas de signos vitales, una función antirrobo que bloquea el equipo después de cierto número de mediciones hasta que se regrese a su base. El compartimiento protector del sensor del termómetro Short-Term Plus está codificado por color: azul para el sensor oral y axilar o rojo para el sensor rectal. Esta codificación protege al paciente en caso de que se utilicen dispositivos médicos compartidos. Por otra parte, para reducir tiempos y costos de desinfección entre usos, Welch Allyn ha desarrollado una cubierta descartable para el sensor de temperatura. Esta cubierta ofrece tranquilidad al paciente y a la institución, ya que minimiza los riesgos de contaminación cruzada, al tiempo que facilita el trabajo de los profesionales de la salud. De manera complementaria, el botón de expulsión de la cubierta protege al operador del equipo de posibles riesgos de infección. A continuación, presentaremos la forma correcta de uso de los termómetros con la tecnología Short-Term Plus de Welch Allyn. Antes de usar el equipo, es importante verificar, para mediciones de temperatura oral y axilar, que estén instalados tanto el protector como el sensor de temperatura azul, y para mediciones de temperatura rectal, que estén instalados ambos elementos de color rojo. Primero, retire el termómetro del soporte y acérquelo al paciente a una distancia cómoda para la medición. Segundo, retire el sensor del compartimiento protector verticalmente hacia arriba. El termómetro se enciende automáticamente en el modo predeterminado. Tercero, verifique en la pantalla que el icono parpadeando indique el modo que se desea usar: oral, axilar adulto, axilar pediátrico o rectal. Para cambiar el modo de uso, presione el botón de selección de modo. Cuarto, coloque una cubierta descartable en el sensor de temperatura, asegurándose de presionar con firmeza hasta lograr un ajuste correcto. Note que el botón de expulsión se eleva cuando la cubierta está posicionada adecuadamente. Es muy importante que usted utilice una nueva cubierta descartable cada vez que realice una medición. El no usar la cubierta compromete no solamente la exactitud de la medición, sino también la seguridad del paciente. Quinto, posicione correctamente el sensor dependiendo del lugar de medición de la temperatura. Si la medición es oral, coloque la punta del sensor dentro de la cavidad oral del paciente, a la izquierda o a la derecha en el bolsillo sublingual posterior. Si la medición es axilar, evite pliegues de la piel y coloque la punta del sensor verticalmente hacia arriba, lo más alto posible en la axila. Puede ayudar a mantener el termómetro en el lugar correcto de la axila, colocando su mano libre sobre el brazo del paciente, ajustándolo contra el costado. Si la medición es rectal, introduzca suavemente la sonda 1,5 centímetros dentro del recto. Menos para niños y lactantes. El uso de un lubricante es opcional. En ningún caso, permita que el paciente manipule el sensor. Sexto, mantenga el sensor en posición, restringiendo el movimiento para garantizar un contacto adecuado. Observe en la pantalla del termómetro los segmentos móviles giratorios que indican que la medición está en proceso. Si aparece el icono de mal contacto, verifique el posicionamiento correcto del sensor y limite el movimiento del paciente.
La medición se completará después de 4 a 6 segundos para la temperatura oral, de 12 a 15 segundos para la temperatura axilar adulto y de 10 a 13 segundos para la temperatura axilar pediátrica o rectal. Séptimo, el termómetro indica que ha finalizado la medición con una señal sonora y presenta el resultado en la pantalla. Octavo, retire la cubierta del sensor y descarte usando el botón de expulsión. Noveno, regrese el sensor al compartimiento protector del equipo. Décimo, en los termómetros 690 o 692 puede presionar el botón de memoria Recall para recuperar el resultado de la última medición. En los equipos de signos vitales, el resultado permanecerá en pantalla hasta que se realice una nueva medición. Finalmente, le compartiremos algunas recomendaciones generales para facilitar la medición de temperatura con la tecnología Short-Term Plus de Well Challenge. Siempre verifique el modo de uso antes de posicionar el sensor en el lugar del cuerpo donde se desea realizar la medición. Contacto inadecuado del sensor. Si la medición está tardando más tiempo del especificado, es posible que el icono de mal contacto se active en la pantalla. Por favor, verifique el posicionamiento correcto y asegúrese de mantener el contacto efectivo con el tejido durante al menos 4 segundos continuos. Bajo ninguna circunstancia, la medición debe tomar más de 30 segundos. Uso del modo monitor. Después de 60 segundos de que el sensor del termómetro ha permanecido fuera del protector sin ser usado, el termómetro emite una señal sonora y activa automáticamente el modo monitor. Este modo es utilizado para simular un termómetro electrónico con tecnología no predictiva, en situaciones cuando, a pesar de haber realizado una medición predictiva siguiendo las recomendaciones presentadas y usando la técnica apropiada de uso, se desee verificar la temperatura de estado de equilibrio del paciente. Una vez que el termómetro está en modo monitor, para realizar la medición de temperatura, debe mantenerse en su posición por 3 minutos para mediciones de la temperatura oral o rectal y 5 minutos para mediciones de la temperatura axilar. Este es el periodo de tiempo requerido por el sensor para calentarse a la misma temperatura del tejido del paciente y alcanzar el equilibrio térmico. Para activar el modo monitor sin necesidad de esperar 60 segundos, se debe completar la medición predictiva rápida y, manteniendo el sensor en contacto con el paciente, presionar el botón de selección de modo durante 2 segundos hasta que aparezca en la pantalla el indicador de modo monitor. No se recomienda la monitorización continua a largo plazo en ninguno de los modos. Los resultados de la medición de temperatura en modo monitor no se almacenan en la memoria del equipo. Para reiniciar el termómetro al modo predictivo, simplemente retire la cubierta descartable del sensor de temperatura y regrese el sensor a su compartimiento protector. Al retirarlo nuevamente, el termómetro se activa en el modo predictivo predeterminado. Cuidados del sensor. Evite ejercer fuerza excesiva al retirar y regresar el sensor al compartimiento protector o hacerlo en un ángulo inadecuado, pues esto puede generar que el sensor metálico se doble. Adicionalmente, el retirar la sonda en forma lateral puede causar curvatura y rompimiento del material plástico del sensor. El error E5 en pantalla requiere un cambio del sensor por deterioro o uso más allá del tiempo de vida útil. Manejo de inventario de cubiertas. Verifique que existe un proceso adecuado para la logística de reposición de las cubiertas descartables, de manera que los usuarios que requieran nuevas cubiertas conozcan dónde pueden buscarlas o a quién deben solicitarlas. Limpieza y desinfección. Realice periódicamente una limpieza general con agua y jabón, alcohol isopropílico al 70%, una solución de cloro al 10% o detergente suave. El sensor especialmente debe ser desinfectado regularmente para eliminar suciedad y microorganismos acumulados por el uso diario. Cambio de batería. Cuando el indicador de la batería señale que se requiere realizar un cambio, se debe retirar la caja de cubiertas descartables antes de retirar la tapa del compartimiento de baterías.
Para retirar la tapa, oprima las marcas laterales hacia adentro y ale hacia afuera. Welch Allyn pone a su disposición la tecnología SureTemp Plus para medición de temperatura con equipos electrónicos de diagnóstico grado hospitalario. Muchas gracias por su tiempo. Para mayor información, visítenos en nuestra página web www.welchallyn.com/Latinoamérica. Welch Allyn, innovaciones prácticas que permiten lograr resultados extraordinarios.